Venir a cualquier hora. Bueno, vamos al texto entonces. Encontramos lo siguiente, ¿cierto? El apóstol Pablo, que escribe la carta a los Corintios, dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Quizás estas palabras tomadas de manera aislada no nos dicen nada, ¿cierto? Pero para poder entenderlas tenemos que ir al contexto. El contexto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando del amor. Capítulo 13, conocido como por este tema, ¿no? Del amor. El apóstol Pablo está hablando justamente del amor ágape. Recordamos nosotros, quizás que lo hemos ya conversado, que hay diferentes palabras en el griego para el amor. Nosotros usamos el amor de manera general, pero hay un amor particular, el amor perfecto, que es el amor de Dios, es el amor ágape, y este es el amor del cual el apóstol Pablo está hablando aquí. Y es de este amor que el apóstol Pablo dice lo siguiente: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora bien, podemos comprender entonces que el apóstol Pablo sigue entonces con su descripción, su caracterización, dándonos o enseñándonos cómo es el amor de Dios. Ya nos ha dicho que el amor de Dios, cierto, no es jactancioso, que no se envanece, que es benigno, todo lo que hemos visto para atrás. Ahora bien, aquí el apóstol dice entonces que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y eso da título al sermón del día de hoy, que es el amor frente a la injusticia y frente entonces a la verdad. Ahora bien, parte el apóstol diciendo entonces que el amor no se goza en algo, pero a la vez sí se goza en otra cosa. Hay una comparación. Aquí también podemos ver algún giro quizás o algún cambio en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores, él dice: el amor si es esto, no es esto, no es esto otro. Pero aquí se preocupa, y quizás se preocupa porque es algo importante, de hacer una comparativa. En este versículo lo que hace, es la primera vez que lo hace, es hacer una comparativa. Ver el lado negativo de algo y el lado positivo inmediatamente. Esto a nosotros nos da quizás un indicio de lo importante que es el tema que el apóstol Pablo plantea por medio de estas pocas palabras. Nos dice lo siguiente entonces: que el amor por un lado sí se goza y por otro lado no se goza. Quizás lo primero que nosotros tendríamos que entender a qué se refiere con gozarse, ¿cierto? Mucho se habla del cristiano y el gozo, ¿cierto?, que se entiende como una felicidad, una alegría interna. Ahora, ¿estará haciendo referencia a esto mismo el apóstol Pablo? La verdad es que podríamos decir que sí, pero de manera figurada. Entendemos el gozo, hermanos, como la alegría, la felicidad, o el estar de acuerdo o cómodo con algo, ¿cierto? Yo me gozo en algo, me alegro con algo, yo me relaciono de manera positiva con algo. Eso es gozarse. Yo me gozo, por ejemplo, en que mis hijos lean la palabra. Usted se goza, ¿no? En eso. Se alegra. Pero no se goza en que su hijo sea un desobediente. Ahí eso está mal. Yo me gozo, me alegro de ciertas cosas y no me alegro de otras cosas. ¿Cierto? Esto entonces es lo primero que nosotros podríamos establecerse. Que hay algo que al amor le es de gozo y algo que al amor no es de gozo. Hay algo que al amor le gusta y algo que al amor no le gusta. Y quizás de una manera práctica para nosotros podríamos decir que cuando nosotros decimos amar, ese amor tiene comunión, tiene correlación, tiene, digamos, va en el mismo sentido, ¿cierto? Este amor que yo doy tiene el mismo sentido con algo, se goza con algo, o está totalmente en desacuerdo con otra cosa, está incómodo, está en desacuerdo, hay un quiebre con otra cosa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces aquí? Parte diciendo
que el amor no se goza con la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor, cuando se relaciona con la injusticia, se molesta. Podríamos decir que si el amor fuera una persona, se duele, se amarga, se contraría, no está de acuerdo, tiene desazón, tiene un sentimiento contrario. El amor, por tanto, o amar, no puede tener relación con la injusticia. No tiene comunión con la injusticia. Alguien se podría preguntar, y esto es muy necesario, bueno, ¿qué es la injusticia, no? Quizás este es el meollo del asunto. La palabra griega en el original es la palabra adikia, que su significado quiere decir iniquidad, injusticia, impiedad, malo. Quizás si nosotros viéramos todo este concepto de la injusticia, podríamos relacionarlo derechamente con algo malo, perverso, anti-Dios, como el lado oscuro. Pongamos algunos ejemplos bíblicos para que podamos verlo a la luz de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura, cierto, de la injusticia? Eclesiastés, por ejemplo, en su capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. En otras palabras, esta es una comparación, ¿no? En lugar del juicio, cuando yo miré, había impiedad. Y en lugar de injusticia había iniquidad. También el autor de Eclesiastés hace una comparación, ¿no? En vez de haber juicio, cosas buenas, había impiedad. En vez de haber justicia, había iniquidad. La injusticia se relaciona entonces con la iniquidad, con lo malo. Sofonías capítulo 3, versículo 5 dice: Jehová en medio de ella es justo y no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. En otras palabras, aquí también hay una comparación negativa, ¿no? Dios no hace iniquidad, pero el perverso sí la hace. Oseas, capítulo 10, versículo 13. Habéis arado impiedad, dice, y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque tú confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. A una acusación, ¿no? Ustedes hicieron injusticia e hicieron iniquidad. Hicieron impiedad. La injusticia, la impiedad, la iniquidad representa todo lo malo. Y es justamente algo que no le agrada a Dios, que es lo que dice Romanos 1:18, ¿cierto? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque lo que nace generalmente del corazón de los hombres es injusticia, es impiedad, es maldad. En otras palabras, quizás nosotros podríamos decir que la injusticia derechamente hace referencia a la maldad. ¿Cómo se relaciona entonces Dios y la injusticia? Dios aborrece la injusticia. Dios aborrece y desprecia la maldad. Dios desprecia la injusticia. Esto es importante, hermanos, entender. El amor no se goza en la maldad. El amor no se goza en el pecado. ¿Cuál es la definición del pecado? El pecado se define como la transgresión de la ley de Dios. Por un lado, sabemos que la ley de Dios es santa, justa y buena, ¿no? Es lo bueno. La ley de Dios es lo santo. Y transgredir cualquier ley de Dios es injusto. Toda transgresión de la ley de Dios es pecado. Y por tanto, toda injusticia es maldad y pecado. Podríamos también decir entonces que el amor no se goza en el pecado. Estos, hermanos, tienen un sentido práctico. Tiene un sentido muy práctico para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos amar, pero amamos con pecado. Y el Señor entonces, aquí por medio de las palabras del apóstol Pablo, está enseñando que si nosotros realmente vamos a amar correctamente, practicando el amor ágape, el amor de verdad, ese amor no puede tener relación con nada pecaminoso. El amor de verdad
no puede estar contaminado por nada pecaminoso. Y ojo con esto. No se puede amar con rencor, porque el rencor es pecaminoso. No se puede amar con envidia. ¿Por qué? Porque el amor, porque la envidia es un pecado. No se puede amar con celos. ¿Por qué? Porque los celos es un fruto cierto de la carne. No se puede amar con contiendas. No se puede amar con engaño. No se puede amar con mentira. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El amor no se goza en la injusticia. Y desde nuestro corazón, y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón mana la impiedad, nace la injusticia, es desde el corazón de donde vienen todos los pecados. No es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino que lo que sale es desde el corazón que nacen los pleitos, las peleas, los celos, las contiendas, las envidias, las disensiones, todas las cosas salen desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros estamos hablando de amar, ¿cierto? Tiene que ver con la práctica continua, diaria, que nosotros tenemos en todo orden de cosas. Nosotros nos relacionamos con personas todos los días. Aquí, por ejemplo, en la iglesia nos relacionamos. ¿Y cuál es el llamado del Señor? A amarnos. ¿Con qué amor? El amor ágape, el amor perfecto de Dios. Y por tanto, si nosotros nos amamos en virtud de lo que el Señor dice, no puede haber pecado entre nosotros. Porque el amor no se goza de la injusticia. No puede haber entre nosotros pecado. Y lamentablemente entonces, nosotros vemos que en las relaciones continuas que nosotros tenemos, si pensamos en esto, nos damos cuenta de que muchas veces en nuestras relaciones hay pecado. Quizás el ejemplo más claro son las relaciones más cercanas y de más confianza que tenemos. Nuestros esposos, nuestras esposas, la relación marital, ¿no? La relación matrimonial, que el Señor dice que debe ser entonces fundamental en este amor perfecto. Pero la pregunta es, ¿habrá algún grado de pecado entonces en nuestra relación matrimonial? ¿Habrá mentira? ¿Habrá envidia? ¿Cómo yo me voy a poner envidioso de mi esposo? Dirá alguna mujer por ahí, ¿no? Es imposible que yo me ponga envidioso de mi esposo, o envidiosa de mi esposo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre llega del trabajo, ella le dice y le encara, tú tienes el derecho a trabajar y no estar todo el día con los niños, en cambio yo, ¿cierto? Yo sí tengo que hacer esto. Hay una comparación, desde el corazón ocultamente aparece esta comparación entre mis funciones. Nosotros tenemos que estar muy atentos, hermanos. También desde los hombres a las mujeres. Yo me saco la mugre todo el día afuera y tú aquí no haces nada, ¿cierto? Es lo que dicen los hombres. Fíjense, hermanos amados, que nosotros lidiamos con nuestros corazones y eso contamina nuestras relaciones. Incluso nosotros vestimos de cosas buenas las cosas malas para con nuestros hijos. Por querer enseñarles en amor, ¿qué hacemos? Les mentimos. Cómete, ¿cierto?, el pimentón porque se te van a poner los ojos verdes. Es una vil mentira, ¿no? Pero es una realidad práctica. Se les miente, ¿para qué? Para decir algo bueno. Bueno, tenemos que entender que a la luz de las Escrituras no puede haber ningún tilde de pecado en nuestras relaciones de amor. No podemos amar en mentira. Y quizás en lo práctico para nosotros, en lo espiritual, en lo más íntimo, cada uno de nosotros debería meditar en su corazón y decir, bueno, yo me relaciono con muchas personas, con las cuales yo digo amar. Efectivamente, tengo un cariño muy especial con esto. Ojo, y tengamos mucho cuidado. El hecho de que usted tenga un cariño genuino por alguien no significa necesariamente que usted lo ama. ¿Por qué? Porque usted puede tenerle un cariño muy de verdad a una persona, pero realmente puede tener cosas muy malas en su corazón hacia esa persona, independiente de que usted la quiera. Y que puede haber rencor, que puede haber contienda, puede haber envidia. Envidia sana, entre comillas, algunos dicen, no existe la envidia sana, ¿cierto? La envidia es la envidia. Hay muchas cosas que pueden estar ocultas en nuestro corazón y que son contaminantes del amor.
El apóstol Pablo dice entonces que si nosotros amamos de una manera real, verdadera, y el amor ágape no puede tener ninguna comunión con cualquier tipo de injusticia. El amor no tiene relación con la injusticia. El amor no puede estar contaminado por ningún tinte, por más mínimo que puede ser, de pecaminosidad. Es algo que nosotros tenemos que ver en las relaciones que tenemos. Esta es la primera parte de esto. El amor no se goza en la injusticia. No hay maldad en el amor. No puede haber maldad en el amor. Pero esto nos lleva entonces a la segunda sentencia que encontramos en este texto. Por un lado, nos deja claro que el amor no se goza en la injusticia, pero sí nos dice que hay algo en lo que sí se goza. Hay algo en lo que sí el amor, ¿cierto?, se está rebosante. El amor está feliz. El amor está en pleno acuerdo y en plena comunión. Y esa es la verdad. El amor se goza en la verdad. Quizás esta lectura, de una manera literal, podríamos decir que se va a limitar a decir que si yo amo, digo la verdad. Pero ¿será eso lo que quiere decir el apóstol? ¿O será eso lo que quiere decir la Escritura? ¿Se referirá solamente a decir la verdad? Si comprendemos que esto es una comparativa, ¿no? La injusticia versus la verdad. Esto es lo que está planteando el apóstol Pablo en este texto. Por un lado la injusticia, por otro lado la verdad. Hay una comparativa. Si entendemos que la injusticia es toda maldad, ¿a qué se referirá entonces con la verdad? Se va a referir a la verdad, hermanos, haciendo relación o haciendo referencia a todo lo bueno, a todo lo agradable, a todo lo santo, a todo lo justo, a todo lo limpio, todo lo recto, todo lo correcto, todo lo transparente, todo lo santo, ¿cierto? Todo eso se encierra en el concepto de la verdad. Quizás nos recuerda a Filipenses 4, versículo 8, cuando dice, ¿cierto? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo de alabanza, en esto pensad. El punto de esto es que hay que entender, hermanos, que en la verdad es que el amor sí se goza. Y si bien hicimos o pudimos ver brevemente en la Escritura a qué se refería la injusticia, pensemos entonces en qué dice la Escritura de la verdad. La tercera carta del apóstol Juan, en su versículo 4, dice lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué estará diciendo el apóstol Juan? ¿Personas que solamente dicen la verdad? No, hermanos. Él está haciendo referencia a andar en la verdad. Son cosas diferentes. Es evidente que el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a una acción continua, ¿cierto? Ellos caminan en la verdad. Ellos caminan ejercitando la verdad, en un ejercicio continuo de ciertas acciones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Es el mismo entonces apóstol Juan que en la primera carta que él escribe dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con él, con Dios o con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué está haciendo entonces de referencia a lo mismo el apóstol? Que la verdad es una práctica. Andar en la verdad es algo que se practica. No se limita solamente a decir la verdad. Decir la verdad es solamente una faceta de andar en la verdad. Esto es importante entenderlos, hermano. Andar en la verdad no es lo mismo que decir la verdad. Andar en la verdad involucra una serie de prácticas, una serie de conductas, una serie de formas de actuar. Implica obras, implica muchas maneras de andar. Fíjense, quizás una buena referencia de lo que significaría andar en la verdad es lo que se describe en el Salmo número 15. El Salmo número 15 hace referencia a esto. Fíjense lo que dice. Jehová pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morarán en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Ya vimos entonces anteriormente que la verdad viene a ser el antagonismo de la injusticia. Aquí dice entonces, el que anda en integridad y hace justicia. Podríamos decir, el que anda en verdad. Dice también el Salmo 15, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Ahora, estas son una de las tantas características de una persona que anda en verdad. Fíjense lo que describe el Salmo 15, que acabamos de enumeremos. Es íntegro. ¿Qué significa que una persona es íntegra? Es una persona que no tiene dos facetas, ¿cierto? No es la misma aquí y otra en la casa. No es una persona que aquí se viste de cristiana, pero afuera actúa de una manera totalmente anticristiana. No. Una persona íntegra es una persona que es cristiana y defiende su fe y camina la fe tanto aquí como donde esté, ¿cierto? Nosotros vivimos en el tiempo de los cristianos, ¿cómo se llama? Camuflados, ¿no? Se relaciona con un montón de gente. Uy, no tenía idea que era cristiana. 2 años que la conocen y ni siquiera saben que es cristiana. ¿Por qué? Porque esconden su fe. Esa persona no es una persona íntegra. ¿Por qué? Porque en una parte es una persona, pero en otra parte no es otra persona. Eso, el no ser íntegro, no es caminar en justicia, no es caminar en verdad. Aquí dice entonces que también hace justicia y hace referencia a lo mismo. Vive una vida entonces en la verdad, hace justicia, hace obras justas. Busca entonces estar en justicia con Dios. ¿Cómo se anda en justicia con Dios? Guardando su palabra. La palabra de Dios, ¿cierto?, es andar en justicia. Andar en injusticia es básicamente transgredir la palabra de Dios. Bueno, andar en justicia es andar en la palabra de Dios. También dice aquí y hace referencia que habla en verdad, no miente, no anda mintiendo. Un cristiano que miente es muy raro, no debería ser. Nosotros, si andamos en la verdad, no andamos haciendo esto, no hablamos mentira, hablamos verdad. Eso es andar en la verdad. Pero no solamente eso, no calumnia. Andar en la verdad implica no calumniar. ¿Qué es una calumnia? Un ataque, ¿cierto? Se manifiesta mucho en lo que dice el Señor Jesús. Ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves el tronco que tú tienes. O sea, tú tienes la capacidad, y esto es algo que todos tenemos, una capacidad particular y fenomenal de poder ver las fallas en los demás y no poder ver las nuestras. Esto es algo impresionante en nosotros, ¿no? Qué manera de ser tan sensitivos, tan agudos para poder ver el mal que el otro hace y para vernos a nosotros mismos. Estamos ciegos, hermanos, es impresionante. Eso es el corazón. Dice tampoco que no hace mal a su prójimo, este hombre que camina en verdad, en el Salmo 15. Este hombre no hace mal a su prójimo, no anda buscando que su prójimo tropiece ni hacerle daño. Ojo con esto es andar en verdad. Si pensamos en el matrimonio, si pensamos en nuestra relación con hijos, está bien que nosotros cuidemos, por ejemplo, a nuestros hijos su alimentación, pero no tenemos para qué mentirle, hermano. O sea, no tenemos para qué inventarle cosas. Yo comía cebolla como loco porque pensé que se iban a ver los ojos verdes cuando chico. Era una mentira. Falso. Bueno, también dice el Salmo que dice, no admite reproche contra su vecino. No es murmurador, no es que, ay, aquí reproduzco, ¿cierto? Lo que me dicen. No, hermanos, es una persona recta. Desprecia al malvado, ¿cierto? Eso es lo que también hace. No apoya el mal, se aparta del mal, rechaza a todo aquel maligno. Dice que honra a Dios y a los que aman a Dios. Esta es una persona que anda en verdad. Y fíjense, no falla su palabra aún cuando ahí él salga perdiendo, dice. No falta su juramento aún cuando él pierda. Puso su palabra, bueno, esto me va a hacer mal, pero yo mantengo mi palabra, es derecho, ¿cierto? Dice, no da su dinero a usura, ni admite cohecho, no anda estafando, ni haciendo usura, ni dañando a los demás. Hermanos, el punto de esto es que andar en verdad, hermanos, es andar en la palabra de Dios y se manifiesta de muchas maneras.
Quizás si pudiéramos resumirlo, andar en la verdad es andar en la voluntad de Dios. Andar y caminar en la verdad es caminar en la voluntad de Dios, en lo que Él revela de lo que es bueno, en lo que Él revela de su palabra. Como hemos dado cuenta, cuando la Escritura habla de la verdad, entonces no se limita a hablar solamente la verdad, sino que una serie de cosas que nosotros sabemos que son buenas ante los ojos de Dios. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando amamos, hermanos amados, tenemos que hacerlo en comunión y en armonía con esa verdad. Tenemos que hacerlo en unión y armonía con la voluntad de Dios, sin digamos, pequeños elementos de impiedad, sin aliños de pecado. No es necesario. Nosotros tenemos que amar, ¿cierto? Y amar en la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora bien, amar nos requerirá entonces ser transparentes. Nos requerirá a nosotros decir las cosas frente a frente. Nos requerirá a nosotros perdonarnos. Amarnos será entregarnos a nosotros en servicio. Amar se hará soportándonos. Amar se debe hacer negándonos a nosotros mismos. Amar será prefiriendo a los otros antes que a mí. ¿Les parece que alguien en alguna oportunidad hizo esto por nosotros? Cristo. O sea, si nosotros quisiéramos amar de la manera correcta y entender que el amor tiene comunión con lo bueno y verlo en un ejemplo, claramente entonces podríamos mirar a Cristo. Porque Cristo, amados hermanos, nos amó y en su perfección nos amó en verdad. Cristo es el claro ejemplo de amar en verdad. Fíjense, hermanos, que quise hacer un pequeño análisis del amor de Cristo, muy breve, fundamentado en su encuentro con Nicodemo. Quizás con el afán de ser un poco práctico para nosotros, quise ir a Juan capítulo 3, si quiere leerlo, es un texto más o menos largo, pero quizás es beneficioso que pueda oírlo, sobre todo si no lo conoce. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan en su capítulo 3 relata el encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice así la palabra del Señor en su capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si es que no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no tiene a la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense lo que el Señor Jesucristo habla y termina diciendo. Mas el que practica la verdad lo pone en comparación con aquel que practica la mentira y la injusticia. Los que practican la mentira y la injusticia, ¿cierto?, la impiedad, no se acercan al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo encarna la verdad. Y por tanto, si ellos andan en la oscuridad, no pueden tener comunión con la verdad. Pero, ¿qué dice? Los que practican la verdad, practican a Cristo. Cristo es la imagen de la verdad, amados hermanos. Y ojo con esto, porque la verdad que les dije que iba a hacer un pequeño análisis, y es ciertamente, pensemos en cómo Cristo amó, basándonos solamente en este pasaje. Yo sé que es un examen corto, quizás usted en su casa puede estudiarlo y sacar muchas más reflexiones y muchas más cosas quizás de las que hizo Jesús, pero yo quiero que se quede con 6 nada más. En primer lugar, entonces, vemos que Jesús amó a Nicodemo, en primer lugar, sin mentira. Jesús le dijo a Nicodemo siempre la verdad. La verdad por delante. Viene a ser quizás un requisito pero fundamental para amarnos, el decir la verdad. No escondió la verdad, Jesús no tergiversó la verdad, no pervirtió la verdad. Dijo la verdad, le dijo la verdad de las cosas a Nicodemo, independientemente de lo dura que pudo haber sido esa verdad. Porque ciertamente la verdad que le tiró Jesús a Nicodemo era una verdad difícil de aceptar. Era difícil para un hombre que, como se describe ahí, era principal entre los judíos, era una eminencia religiosa, decirle: Nicodemo, tú no tienes idea de lo que estás hablando. Nicodemo, tú toda tu vida has estudiado la ley, pero no entiendes nada de la ley. Nicodemo, tú crees haber vivido un evangelio perfecto, pero la verdad es que estás muy lejos de eso. Es una verdad difícil de poder transmitir, pero Jesús, en vez de decirle: mira, no, Nicodemo, si tú estás bien y al final que creemos lo mismo, buena onda, no, ¿qué le hizo? Le dijo la verdad. ¿Por qué? Porque esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que amarnos diciéndonos la verdad por delante. No tenemos que maquillar, ¿cierto?, las cosas. Ahora, alguien podría decir: bueno, entonces que mi hermana está gordita, ¿tengo que decirle que es gordita? No, hermanos, porque hay verdades que son innecesarias, ¿cierto? En la abundancia de palabras no hay ausencia de pecado, dice la Escritura, ¿cierto? La vana palabrería, el mucho hablar tontera y de todo va a llevarnos a pecar. Hay cosas que no es necesario decirlas aunque sean verdad, hermanos, ¿cierto? Es innecesario. Si un hermano o una hermana tiene un defecto, no tiene para qué hacérselo ver. Eso no es decir la verdad, eso no es amar. Aquí estamos hablando de cosas importantes. Nicodemo tenía un entendimiento de la fe incorrecto y Jesús en amor lo corrigió. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es la forma en que decimos la verdad. Porque una cosa es decir la verdad en amor y otra cosa es decir la verdad sin amar. Ojo con esto, porque esto es importante. Hay mucha gente que dice: no, es que yo digo la verdad y yo soy confrontacional nomás. Y se jacta de eso, como si eso fuera algo bueno. No, hermanos, eso no es algo bueno. Cuando usted dice una verdad, por muy verdad que sea, y usted hiere por medio de eso, usted está pecando. Porque usted está hiriendo. No estoy diciendo que mienta, no, estoy diciendo que aprenda a decir la verdad. Jesús perfectamente podría haberle dicho a Nicodemo: Nicodemo, tú no tienes idea de mal, no es así, ¿cierto?, de una manera dura, y le dijo la verdad. Tú estás perdido, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús
de alguna manera fue con amor, con sabiduría, con delicadeza, con una preocupación real, tratando de tener un tiempo de comunicación con Nicodemo, expresarle y enseñarle con suavidad. Hermanos, hay muchas verdades que son muy duras. Y hay verdades que muchas veces nosotros tenemos que expresarnos los unos a los otros que también son duras. Pero tenemos que decirlas con amor. Sobre todo en los matrimonios, ¿no? Cuando nosotros convivimos normalmente, esposos o esposas, tenemos que decirle a nuestros esposos o esposas cosas que son realmente duras. Pero hay forma de decir las cosas. Somos llamados a decirlas con amor. Es que yo soy así. Es que está mal. No tiene que ser así. Es que yo digo las cosas así de frente. No, está mal. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Tiene que suavizar sus palabras. Tiene que adornar todo para que sea recibido, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos con esto. Jesús es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque Jesús con él razonó en amor. Y quiso entonces hacerlo razonar de una manera correcta, mostrándole la verdad. Él podría haber dicho, tú no entiendes nada y ándate. No, pero ¿qué hizo él? Por el contrario, fue como un profesor amoroso, le enseñó, le dijo esto y fue. Eso es lo que nosotros vemos en esa conversación, ¿cierto? Esto entonces nos lleva al tercer punto. Y es que nosotros vemos que Nicodemo le puso atención. Ya sabemos que amar se debe hacer amar diciendo la verdad. Sabemos que debemos amar, pero también siendo suaves, preocupándonos del bienestar de los demás. Aquí lo que vemos también entonces como tercera enseñanza de lo que hizo Jesús es que Jesús le dio su atención a Nicodemo. ¿Cómo se da la situación? Jesús estaba en otra. Jesús estaba con los apóstoles, estaba conversando, quizás estaba comiendo, y de repente llegó la visita, ¿cierto?, inesperada. ¿Llegó Nicodemo a la hora del almuerzo? No, llegó de noche, ¿cierto? Pero llegó de una manera inesperada. ¿Pero qué hizo Jesús? Dejó sus cosas de lado y se entregó a él. Le dio su tiempo, le dio atención. Digamos, nosotros sabemos que hoy día vivimos, hermanos amados, en una época del tiempo donde el tiempo es tirano, ¿cierto? La Escritura dice que en esos tiempos los días se acortarán y parece que fueran más cortos, Pero la verdad es que hacemos tantas cosas, vivimos tan rápido que no tenemos tiempo para nada. Esta es la verdad de las cosas. El tiempo es un bien muy preciado hoy día. Y lamentablemente nosotros, a pesar de que lo usamos muy mal, no entendemos que cuando nosotros le dedicamos un tiempo a alguien, es una muestra de amor. Nosotros muchas veces decimos, no, yo lo amo. Como yo amo a mi mamá, pero no hablo con mi mamá hace como 2 años y no le doy un tiempo para ir a verla. Eso no es amor. Asimismo entre nosotros. No, es que yo amo al hermano Juanito y ¿hace cuánto que te fuiste? No me he juntado con él hace mucho tiempo. No puede ser esto, hermanos. El amor implica dar de mis cosas. Y lo que nosotros tenemos muy preciado y que no queremos compartir con nadie es nuestros tiempos. Si usted ama a alguien, tiene que darse, sacrificarse, dar de su tiempo, sacrificar otras cosas y darlas. Jesús eso es lo que hizo con Nicodemo. Jesús dejó lo que estaba haciendo, quizás estaba haciendo otros planes, pero ¿qué pasó cuando vino Nicodemo? Espérese, este tiempo, este pedazo de tiempo que es mío, este tesoro, yo se lo voy a regalar en amor a Nicodemo. Y voy a conversar con él y le voy a dar su tiempo. Voy a dedicarme a él. Hermanos, ¿a cuántas personas que usted ama no ha ido a visitar hace 6 meses? ¿A cuántas personas que usted dice amar no las ve hace 6 meses? Quizás sus familiares. Quizás aquí en la iglesia tenemos más comunión porque tenemos el Día del Señor. Pero ¿qué pasa con sus familiares? Muchas veces decimos amarlos, pero no estamos dispuestos a dar. El amor que realmente nosotros tenemos que dar no está despegado del sacrificio. Sin lugar a dudas, hay que dar, hermanos. Tenemos que meditar en que si realmente vamos a amar, va a demandarnos quitar nuestra comodidad para amar. Eso es un verdadero amor. Cuando usted dice, no, es que no tengo tiempo y son mis tiempos y no quiero hacerlo, es que usted no está amando. Así de simple. Esa es la verdad de las cosas. Amar implica andar en la verdad. Y esto es un ejemplo que Cristo a nosotros nos pone. Esto entonces también nos lleva al cuarto punto. Cristo no solamente dio de su tiempo, sino que muestra por medio de esta enseñanza su paciencia.
¿cierto? ¿Qué hace? Le enseña a Nicodemo y Nicodemo no entiende. Nicodemo quizás era un poco duro, la verdad era muy difícil de entender, pero ¿qué hizo Jesús? Fue paciente con él y le enseñó. Nosotros tenemos que reconocer que en las Escrituras aparece, cierto, lo que se nos es revelado, pero el tiempo que pasó Nicodemo con Jesús es indeterminado, nosotros no lo sabemos. Pero sí podemos ver solamente en este pequeño texto cómo Jesús no solamente dice, tú no entendiste, te fuiste, ándate porque tú no entiendes. No. ¿Qué hizo él? Se entregó, tuvo paciencia con él, le explicó. Ya sabemos que al final del tiempo Nicodemo se transformó en un hermano, Nicodemo un hermano nuestro. Pero que era duro de cabeza, al principio fue duro de cabeza, ¿cierto? Nosotros si queremos amar a los demás, si amamos a los demás, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. El amor es paciente, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso? El amor es paciente. Eso entonces a nosotros también nos enseña lo siguiente. Y es que el amor, lo lleva ya al quinto punto, el amor, amados hermanos, es mostrado de manera gloriosa y preciosa, impresionante en Jesús, por cuanto Él le predicó el Evangelio. Fíjense lo breve quizás que nos relata Juan capítulo 3, esta reunión de Jesús con Nicodemo, pero ¿qué hace Jesús en ese breve tiempo que tiene? Le predica el Evangelio. Hay una muestra de amor que nosotros podamos hacer por medio de palabras más grande que la predicación del Evangelio. No, hermanos. Ni siquiera un decir te amo es tan grande manifestación de amor como predicar el Evangelio. Fíjense lo irónico que nosotros continuamente vivimos en la fe cristiana. Nosotros estamos aquí, todos nosotros, porque realmente creemos que hay un Dios, que ese Dios es justo, que nosotros los hombres somos pecadores, que el hombre va a pagar delante de Dios la justicia de Dios y por tanto va a irse al infierno por la eternidad, una eternidad de condenación. Y creemos que hay una salvación única para el hombre que es el Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo creemos? ¿De verdad lo creemos? Bueno, si realmente lo creemos, tenemos que darnos cuenta de algo. La gente que nos rodea, familiares, amigos, hijos, papás, compañeros de trabajo, compañeros de curso, etc., están todos a las bordes del infierno. Podría imaginarse esto como la punta de un volcán lleno de lava y ellos en la punta, ahí a punto de caer. Y nosotros viviendo vidas de indiferencia para con ellos. Nosotros vemos que ellos van a caer en la condenación, condenarse por la eternidad y hacemos la vista gorda. Si usted ve a alguien hoy día a punto de tirarse de un puente para suicidarse, ¿qué hace? Detente, párate, no lo hagas, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros de verdad cuando la gente continuamente está suicidándose, pero para la eternidad ni siquiera se va a caer de un puente para morirse? Por la eternidad se va a condenar. Eso Jesús claramente lo enseñó y lo entendía. ¿Por qué? Porque Él no desaprovechó ningún momento para predicar el Evangelio. No hay muestra de amor más grande que se pueda hacer por medio de palabras que la predicación del Evangelio. ¿Usted ama a su hijo, a su hija? Predique el Evangelio. ¿Ama a su esposo, a su esposa? Predique el Evangelio. Entienda que esa persona se va a condenar en el infierno por la eternidad. Y la única herramienta que nosotros tenemos es predicar el Evangelio. No hay nada más, no hay otra salida para el hombre. No hay otra que sea la predicación del Evangelio. No hay otra puerta al cielo que no sea la predicación del Evangelio. Hermanos, esa es la herramienta que nosotros tenemos. Y por tanto, debemos volvernos locos predicando el Evangelio. Yo recuerdo muy bien una anécdota que sucedió en Inglaterra hace muchos años que la contó un pastor en un momento. Fue un reverendo, ¿cierto?, a ver a un condenado a muerte. Fue un reverendo a predicarle a un condenado a muerte. Él iba a ser sentenciado, entonces fue a predicarle el Evangelio. Y el condenado a muerte le preguntó, después que le predicó, le preguntó al predicador: ¿usted realmente cree lo que dice? Y el reverendo le dice: sí, pues yo lo creo, yo creo realmente lo que te estoy diciendo. Y el condenado a muerte le dice: yo creo que no. ¿Por qué?, le pregunta el predicador. Porque si yo creyera lo que usted me está diciendo, yo no pararía de predicarle a todo el mundo.
le predicaría a todos y no pararía de hacerlo. Pregúntese esto. ¿Usted realmente cree en el Evangelio? Pero pregúnteselo de verdad. ¿Cree realmente en el Evangelio? ¿Cree que la gente se va a condenar? ¿Cree que la gente va a caer bajo la ira de Dios y se va a condenar por la eternidad? Porque si usted realmente lo cree, usted está haciendo y no predica, usted está haciendo básicamente, un testigo, un cómplice de homicidio. Usted está viendo cómo la gente va a morir y no hace nada. Eso, hermano, esa indiferencia no es amor. Esa indiferencia de cómo la gente se cae, se pierde y se condena por la eternidad, no, es una muestra de amor. En absoluto. Por el contrario, predicar el Evangelio, hermano, es la muestra por medio de las palabras más hermosas de amor. Más que un decir te amo que puede ser vacío. Aunque usted lo pateen, aunque usted lo desprecien, aunque usted no le hable más, predique el Evangelio, hermano. Porque recuerde algo, nosotros predicamos el Evangelio, pero es Dios el que convierte el corazón del hombre. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio y Dios sabrá quién llama. Pero usted no puede quedar indiferente a alguien que va caminando un barranco. Usted tiene que detenerlo y decirle, espérate, vas a morir. Eso, hermanos, es lo que hizo Cristo. Fíjense lo que hizo Cristo. Mucho se habla de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿En qué contexto está dicho? En una breve conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús le predicó el Evangelio a Nicodemo. Y eso es una tremenda muestra de amor. Ahora bien, fíjense esto. Esto nos lleva también entonces al sexto y último punto. Y tiene que ver entonces con el sacrificio. Quizás, yo se lo comenté en un momento, hablando de Juan capítulo 13, hay muchas formas de ver el sacrificio. Esfuerzos, tiempos, etc. Pero quiero quizás verlo desde otra perspectiva. Quizás este sacrificio de Cristo no está en la escena misma, ¿no? No está en la escena misma de decir, mira, es que yo te voy a demostrar aquí lo que voy a hacer. No. Hay una muestra de amor mucho más profunda que está ahí en Cristo, y es que es, por ejemplo, para nosotros, y es que Él, a modo de sacrificio, no entregó un tiempo, no entregó un esfuerzo, no entregó quizás dinero, sino que entregó su vida, hermanos. Cristo mostró el verdadero amor llevando el sacrificio a su máxima expresión y muriendo vil y cruelmente colgado en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Jesús. Ese es el amor verdadero. Es esa verdad, esa entrega, esa voluntad de Dios preciosa en la cual el amor se goza. No hay amor entonces tampoco más grande que este. Y estas son las mismas palabras del Señor Jesús. Dice esto es mi mandamiento en su capítulo 15. Que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El nivel de sacrificio, ¿cierto?, en la entrega del amor que Cristo puso fue tan alto, hermanos, que es incomparable. Nunca ningún tipo de sacrificio va a ser tan impresionante y alto y sublime como el de Cristo. Partiendo porque Cristo en esencia era diferente a nosotros. Pero no por eso, hermanos amados, no significa que no sea un ejemplo. Todo lo contrario. Es el máximo ejemplo que nosotros debemos ponernos a nosotros mismos como estándar de sacrificio en todo orden de cosas cuando se trata de amar a los demás. Yo entonces, si miro la cruz al momento de amar, voy a poder abrazar esa verdad y voy a poder amar correctamente. Mirar a la cruz y ver lo que Cristo hizo por mí me debe llevar a mí a morir por los demás. El verdadero amor, hermanos, se manifiesta en el momento en el cual yo me niego a mí mismo, ¿cierto? Cuando yo me niego a mi propio bienestar, ¿qué es lo que hizo Cristo? Para poner el bienestar de los demás por encima. Y esto se manifiesta, hermanos, de muchas maneras. Cuando yo le predico el Evangelio a alguien, por ejemplo,
yo estoy pensando en su bienestar, independiente de que me abofetee o me escupa. Puede ser muy malo para mí, pero yo estoy poniendo el bienestar de él por encima mío. Cuando yo soy paciente con alguien, a mí me molesta, ¿cierto? Es que ¿cómo no va a entender? Pero ¿qué importa? Si esa paciencia para su hermano le va a ser de provecho, hágalo. Es que también dar de mi tiempo, es que son mis tiempos, que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué importa si se trata de amar? Hermanos, nosotros tenemos el máximo ejemplo de amor y sacrificio. Caminar en la verdad es caminar en la senda que Cristo marcó. El mismo que marcó la senda por la cual caminar, que nuestro amado Señor Jesucristo es el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo manifiesta en sí, en su persona, todo el concepto de la verdad. Más allá de decir la verdad, Cristo encarna toda la voluntad preciosa y perfecta del Padre. Cristo es la verdad que nosotros debemos seguir como creyentes. Hermanos, y eso para nosotros significa amarnos en la verdad, amarnos en Cristo, amar en obras preciosas, amar en la voluntad de Dios, amar en santidad, amar muriendo a nosotros mismos, amar mirando la cruz. Quiero dejarlos con esa reflexión y quiero también dejarlos con este texto que es precioso, y es cuando Jesús se encuentra con Pilato y Pilato le pregunta entonces, ¿luego eres tú el rey?, le pregunta a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo espero, hermanos, que usted oiga la voz de Cristo. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darle gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre bendito, por poder encontrar en su palabra las riquezas preciosas y su verdad para poder vivir, Señor, vidas que a usted le agraden. Rogamos que cada día podamos amarnos los unos a los otros en la verdad, en obras que sean, Señor, agradables a usted. Ayúdenos a escarbar y escudriñar en nuestro corazón para ver el pecado, la maldad, la iniquidad, Señor, que puede haber en ellos y poder, Señor, arrepentirnos. Ayúdenos, Señor, a caminar en su palabra, en su verdad. Se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.